Buenas tardes. Hoy vamos a conversar sobre el tema 2 que nos compete sobre la problemática del desarrollo socioeconómico en Venezuela. Primero vamos a definir qué es el desarrollo económico. Desarrollo económico no es más que la capacidad que tiene los ingresos o la renta que percibe un país para traducir en nivel de vida o aumentar la calidad de vida de sus habitantes. En este momento, Venezuela atraviesa con una grave situación o una grave crisis socioeconómica. Una crisis que pasó de ser considerada como una crisis humanitaria y hoy en día recibe el nombre o está catalogada como una emergencia humanitaria compleja. Así será de grave la situación que atraviesa en este momento Venezuela. Vamos a analizar los problemas que confronta en nuestro país en diferentes áreas o en diferentes sectores. Esos sectores que vamos a analizar son economía, política, geografía, demografía, aspecto social y, por último, la tecnología. Vamos a hablar de economía. Bueno, lamentablemente, digamos que es la crisis más profunda o es el sector más afectado en el país, donde Venezuela está catalogada en este momento como el país con el mayor índice de inflación a nivel mundial. Lleva 41 meses en hiperinflación. Generalmente, los países que entran en hiperinflación duran o se mantienen entre 3 a 6 meses en ese estado. Bueno, Venezuela es uno de los países que ha batido récord en cuanto a hiperinflación, donde ya llevamos 41 meses y pare de contar, porque la perspectiva en este momento es que se mantenga en hiperinflación mientras no se apliquen los correctivos necesarios en cuanto a políticas macroeconómicas, fiscales y monetarias que se deben aplicar en Venezuela. Tenemos un Producto Interno Bruto acumulado desde el año 2013 hasta el año 2021 se ha contraído en un menos 83%, de acuerdo a cifras estimadas por el Fondo Monetario Internacional. Tenemos un ingreso per cápita de aproximadamente $1,56. ¿Qué significa eso? Que en promedio la población, las personas en Venezuela perciben un ingreso de $1,56. Eso lleva a otra condición que es, bueno, naturalmente, con esos niveles de ingresos, simplemente estamos hablando de una pobreza extrema que ronda el 96%. Tenemos también un índice de desempleo del 58%, la pobreza extrema está medida en un 79%, tenemos una dolarización de facto. ¿Qué significa eso? Una dolarización de facto simplemente es que el Estado, aun cuando de hecho no ha dolarizado la economía, los mismos ciudadanos decidieron apartar la moneda nacional y la sustituyeron por el dólar. ¿Por qué no se dice que está dolarizada la economía? Porque simplemente los ingresos de la población también no están en dólares. Si los ingresos de la población estuvieran en dólares, tanto el sector público como el sector privado, entonces sí podríamos hablar de una dolarización de hecho y derecho. Por lo tanto, se habla de una dolarización de facto. Y por último, tenemos una situación de un default financiero, que no es otra cosa que la incapacidad de pago que tiene el Estado venezolano frente a sus acreedores internacionales. Ok, veamos ahora en el aspecto político. Bueno, en el aspecto político, sí, en el área política en Venezuela, tenemos poderes públicos que están totalmente secuestrados, no tienen independencia, tenemos partidos políticos que han sido vulnerados, tenemos violación a los derechos humanos,
de acuerdo a la Carta Democrática de la OEA. Tenemos, naturalmente, en vista de esta situación, se originan también los llamados presos políticos. Tenemos algo inédito en Venezuela, tenemos 2 presidentes, 2 Asambleas Nacional, 2 Tribunales Supremos de Justicia, en lo cual, pues, lamentablemente, uno tiene el poder, pero el otro goza del rechazo. El que tiene el poder goza del rechazo público, pero pues tiene el poder. El que no tiene el poder tiene la aceptación, un 60, un 70% de aprobación, pero lamentablemente no tiene el poder, ni militar ni económico. Por otro lado, tenemos una censura a lo que es la libertad de prensa y la libertad de pensamiento. Y por otro, tenemos últimamente algo que se ha presentado con mayor frecuencia, es una persecución a las organizaciones no gubernamentales, mejor conocidas como ONGs. Bien, veamos ahora el aspecto geográfico y demográfico. En el aspecto geográfico, Venezuela se encuentra en una ubicación privilegiada. Estamos al norte del sur de la América del Sur. Tenemos salida al mar. Nuestra ubicación geográfica nos permite gozar de un clima especial, un clima privilegiado. Tenemos Venezuela, sobre todo, tiene las maravillas del mundo concentradas en sus territorios. Tenemos selva, playas, montañas, hasta un desierto. Tenemos hasta nieve. Eso es Venezuela, tierra de gracia. Tenemos también, lamentablemente, así como es una ubicación geográfica privilegiada, también esa ubicación ha sido también utilizada para cosas negativas, como ser Venezuela territorio como puente del narcotráfico, y también por sus costas se da el contrabando. En cuanto a la demografía, Venezuela posee una desigualdad en la distribución de su población en el territorio nacional. Y en los últimos años se ha venido produciendo una migración considerable de sus habitantes, producto de esa crisis que estamos todos viviendo. Entonces, se estima alrededor de 6 millones de venezolanos fuera del territorio nacional, pero aún más todavía es mucho más grave porque en Venezuela ese movimiento o ese desplazamiento de la población también se da internamente dentro del país. La mayoría de las personas del estado Zulia, sobre todo Maracaibo, se han visto en la necesidad de desplazarse hacia centros urbanos que por lo menos le permita disfrutar un poco más o por lo menos de mejor manera los servicios públicos en Venezuela. En el aspecto social vamos a hablar de educación, salud y seguridad. En cuanto a educación, tenemos un bajo nivel del sistema educativo. Tenemos abandono de las infraestructuras educativas, sobre todo a nivel de universidades públicas. Y tenemos docentes muy mal pagados. En cuanto a salud, tenemos el deterioro de los hospitales, escasez de insumos médicos y una red de hospitalaria primaria y secundaria pésima. En cuanto a seguridad, Caracas está considerada como la tercera ciudad más peligrosa del mundo, y los mismos cuerpos policiales, en vez de cuidar a la población, pues, lamentablemente se han convertido en órganos represivos que forman parte del sistema de limitación de libertades por parte del Estado venezolano. Y por último vemos también lo que son los servicios públicos. Bueno, tenemos cortes de servicio eléctrico a diario, cortes de servicio eléctrico que pueden durar hasta 5 días en algunas poblaciones. Tenemos un ineficiente servicio de suministro de agua. Podemos tener, sobre todo en la isla de Margarita, ciclos hasta de 40 y 45 días sin que llegue nuevamente el vital líquido.
Y lo último es el transporte público totalmente ineficiente. Y para colmo de males, o para rematar la situación, pues tenemos una grave escasez tanto de gasolina como de gasoil. En cuanto a tecnología, Venezuela siempre ha sido un país dependiente de otros países en el aspecto tecnológico. Digamos que medio comenzamos a actualizarnos en tecnología a partir del siglo XX, pero producto de esta misma situación o de esta misma crisis que vive Venezuela, hemos retrocedido en el siglo XXI completamente a niveles inclusive del siglo XX. Bien, vamos a concluir. A inicios del siglo XXI, los precios del petróleo se elevaron en niveles totalmente inesperados. Subieron de 11,20 dólares, llegaron hasta a $100 el barril en el año 2006. PDVSA producía para ese entonces, o llegó a producir, entre 3 millones y medio o 4 millones de barriles diarios. Hoy en día, lamentablemente, PDVSA no produce ni 500.000 barriles diarios. Y los precios de barriles de petróleo se vinieron hacia abajo. Eso colaboró con que Venezuela, o el Estado o el gobierno venezolano, no poseen los ingresos o los recursos que permitan mantener un nivel de desarrollo socioeconómico en el país. Y lamentablemente tuvimos los recursos necesarios, pero fueron víctimas de despilfarro, manejos dolosos y también desconocimiento del manejo del erario público. Bueno, jóvenes, todo por hoy. Los espero hasta una próxima oportunidad. Que tengan buenas noches.